Bueno, en este video vamos a retomar lo que vimos cuando analizamos la variación de precio y la variación de tasas de tireas y de paridades. Y vamos a plantearnos algunos conceptos teóricos, pero que en realidad hacen a la realidad de la deuda en renta fija y quizás nos puedan ayudar a entender qué puede llegar a pasar con los activos 29 y 30 en el corto plazo. Y, y también analizar un poco cómo encaja esta situación actual en el contexto de la economía argentina y las finanzas argentinas en este nuevo orden económico en el que estamos viviendo. O sea, vamos a tratar de ver si puede haber alguien interesado en entrar en deuda argentina, eh, dada la actual circunstancia, y en el caso de que entre, pues si puede llegar a elegir activos como los 29 y 30 que todavía pueden seguir rindiendo buenos retornos. Retomando el concepto que vimos en el otro video de rendimiento contra duración, acá tenemos a los Bonar, la curva de los Bonar y la curva de los globales al 27 de octubre, que es la fecha de referencia que nosotros tomamos como origen de nuestro análisis. A medida que vamos acercándonos a la fecha actual, vamos viendo que la curva se empieza a aplanar. Ya lo vimos en el otro video, lo repetimos, pero es interesante retomar este concepto. Vemos que la curva que originariamente era esta, ahora empieza a aplanarse y a alargarse. ¿Qué significa que se está alargando? Que las duraciones van aumentando a medida que los rendimientos van bajando. Sigue el proceso de mejora de la situación de los bonos. Como vemos, sigue recuperándose, y vamos a ver hasta dónde llega al 27 de marzo de este año. Ya estamos muy próximos. Bueno, la curva se aplanó bastante. Prácticamente los rendimientos, las duraciones de los bonos más cortos coinciden con las duraciones de los bonos más largos, pero todavía su rendimiento no está acorde a lo que debería ocurrir. O sea que el rendimiento debería bajar más. La curva debería estar normal, o sea, con estos bonos rindiendo menos de lo que están rindiendo ahora, rindiendo menos de 25%, y teniendo una curva de este tipo, invertida, mejor dicho, normal. O sea que podemos llegar a pensar que en el futuro cercano todavía la recuperación de precios, o sea, la caída de rendimiento de los bonos más cortos, 29 y 30, siga vigente. En los dos casos, globales y Bonar, ha ocurrido lo mismo. Ahora vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué es un bono en definitiva? Un bono es un paquete de flujo de fondos, para hacerlo más correcto. Eso lo definieron algunos importantes analistas de finanzas. Yo tengo este flujo de fondos, un flujo 1, 2 y n, que vencen en diferentes fechas. Si yo lo descuento a cierta tasa promedio Y, que podemos llamar tasa interna de retorno, y lo descuento en función del tiempo que demoro en cobrar ese flujo de fondos, y yo sumo todo este descuento, obtengo lo que se llama el precio del bono. En definitiva, el precio del bono, ¿qué es? Es el valor que obtengo de descontar el flujo futuro de fondos a una cierta tasa de interés promedio.
que llamamos tasa interna de retorno, rendimiento, yield o como la quieren llamar. Entonces acá viene la primera corrección. En general nosotros utilizamos, yo utilizo y en general el mercado local utiliza el concepto de precio para calcular la tasa interna de retorno. Pero desde el punto de vista teórico, la tasa interna de retorno es la variable independiente. Es la variable que va a fijar el precio del bono, que es la variable dependiente de esta tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque el bono en definitiva es un instrumento de tasa de interés. Lo que sucede es que en la Argentina tenemos el caso de que nosotros podemos operar bonos como si fueran activos de renta variable, esperando un salto de precio porque los compramos con paridades muy bajas y en algún momento dado podemos pensar que esa paridad va a subir fuerte, entonces obtenemos un retorno entre comprar el bono y vender el bono que sea más que interesante. Caso lo que está ocurriendo ahora con estos activos. Pero en términos generales hay que pensar la renta fija como una de las formas de la tasa de interés. Entonces volvamos al análisis de los bonos. Acá tenemos una curva de puntos. ¿Qué me mide esto? Me mide el precio en función del rendimiento, o sea, me mide cómo se comportan estos flujos de fondos o este precio si yo voy modificando el rendimiento, si voy tomando distintos rendimientos. Vemos que es una curva convexa que tiene determinadas características. Esto es importante, parece teórico, pero no lo es tan así. Es importante que se entienda cómo funciona. Como vemos, cuando el rendimiento es muy alto, el precio es bajo. A la inversa, a medida que el rendimiento va bajando, el precio va subiendo. Pero no sube en forma pareja, porque no es una recta esto es una curva. ¿Curva generada por qué cosa? Generada por esta estructura de descuentos a diferentes factores de tiempo. Y la característica que tiene es la siguiente, que eso es lo que, por eso vamos a analizar qué perspectivas podemos tener en el corto plazo por respecto a este bono, a la L30, por ejemplo. Cuando la L30 estaba con rendimientos muy altos, por ejemplo en octubre del año pasado, que estaba rindiendo cerca del 70%, el precio del bono estaba en $25. Ahora, a medida que el rendimiento fue bajando, el precio fue subiendo. ¿Pero cómo fue subiendo? Fijémonos, si el rendimiento pasa de 70 a 50, yo obtengo este retorno, o esta suba de precio, perdón, que no es tan significativa como vamos a ver las próximas que van a ocurrir. Porque la curva es como que va acelerando la suba de precios a medida que los rendimientos van bajando. Fíjese la distancia que hay entre puntos aquí y fíjese cómo se agrupan los puntos a medida que los rendimientos van bajando. Al 27 de marzo el AL30 vale $53.50 y generó un rendimiento de $24.50, casi 60%, 24,60%. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a analizar lo siguiente? Miren, yo acá tengo prácticamente el valor, la variación es de 2, por eso no coincide exactamente, pero por ejemplo, yo voy a tratar de acercarlo. Bueno, acá prácticamente tengo 0% de diferencia de rendimiento y 1% de diferencia de precio. ¿Qué es? La diferencia que hay entre el precio del bono 54 y 24.18, que se corresponden a los valores sobre este punto, al valor de este punto.
Si yo pensara que el rendimiento va a seguir bajando en el futuro cercano, por ejemplo, que se vaya a 17% o cercano al 17%, respecto del cierre del 27 de marzo, la diferencia de precio que yo podría obtener por esta caída de 7,76% de rendimiento es de casi de un 20% directo en dólares. No sé cuánto va a demorar en ocurrir esto. Pero si estoy hablando de 17%, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de rendimientos que tienen los otros bonos hermanos a este. Se ve 17,5, 17,30, 16,20. Y nosotros estamos diciendo que este bono debería rendir menos que los más largos, si la curva fuera normal. Entonces podríamos esperar que haya mayor caída de rendimiento, sí, lógico. Podríamos esperar que se nos vaya al 15 o quizás al 14, 14,5. Con lo cual, la potencial suba de precio de esta colocación a L30 podría llegar a generar un nuevo incremento de precio alrededor del 27% en un lapso de tiempo que, bueno, es para analizar. Entonces la pregunta es, si yo tengo deuda de un deudor, valga la redundancia, que estuvo terriblemente castigada, que estuvo casi era deuda a defaultear, deuda basura, y que en el lapso de 5 meses tuvo una recuperación en precio del 100 y pico por ciento en dólares directo. Quiere decir que hay algo ahí que empieza a funcionar de otra manera. ¿Y qué es lo que está funcionando de otra manera? Está funcionando de otra manera el gobierno, las decisiones que se toman con respecto a las finanzas y con respecto a la economía en general. Bien, si yo fuera un fondo o alguien que invierto cantidades importantes en deuda, por ejemplo en deuda a nivel soberano, y me encuentro con esto, y yo analizo, pero este bono tiene más potencial de suba, más potencial de caída de rendimiento. ¿Me van siguiendo? ¿Y cuánto puede llegar a subir? Y puede llegar a subir un 27%, no sé, en unos meses quizás. Estamos hablando de retornos en dólares que son importantísimos. ¿Y qué avala todo esto? Avala la expectativa que hay con respecto al gobierno argentino. Por lo tanto, si analizamos teóricamente todo esto y vemos el potencial que todavía tienen los 29 y 30, tanto Bonar como globales, como retorno en directo en dólares, da para pensar que todavía quienes han tenido la oportunidad de entrar en estos activos, todavía tienen la posibilidad de obtener un retorno muy positivo. Nosotros el 12 de enero hicimos un informe en video en donde le sugeríamos a los inversionistas a mantenerse en estos activos. Y recuerdo también que a entrar en estos activos ya estaba el movimiento, ya estaba más o menos claro el movimiento de suba, pero a mediados de enero recuerdan que había tenido una corrección lateral. O sea, y después luego viene la aceleración alcista que nos lleva hasta los actuales niveles de rendimiento y de precio de estos activos. Así que bueno, quienes tengan 29 y 30, yo los conservaría si no tengo necesidad de venderlo. Y quienes se animen pueden llegar a posicionarse en la L30, por ejemplo, porque el efecto que tiene la confianza en el actual gobierno disipa un poco el miedo de la justicia, en qué tribunales potencialmente voy a tener que litigar. Al contrario,
yo con menos dinero puedo comprar más valor técnico y de esa manera obtener más retorno. Así que bueno, esperemos que esto se siga cumpliendo como hasta ahora y que los próximos meses veamos una fuerte recuperación de estos activos, quizás a rendimientos del orden del 14-12%, que generen retornos para quienes entren en los valores actuales del orden del 25-30%.